En la cena familiar, mi padre declaró que todos sus bienes serían para mi hermano mayor porque era el único capaz de administrar la empresa. Todos me miraron con lástima hasta que el notario leyó la última página del testamento. La vida de un hombre se define por los momentos que lo marcan. No hablo de los grandes logros o de los fracasos épicos, sino de esos instantes, a veces tan mundanos, en los que la realidad te golpea de lleno en la cara y te hace ver con una claridad brutal quién eres y quiénes son los que te rodean. Para mí, ese momento llegó, de forma inesperada y con toda la crudeza del mundo, en una cena de cumpleaños. Era el cumpleaños de mi madre, Carol, y mi padre, Richard, había decidido que era el momento perfecto para hacer un puto anuncio familiar. Mi hermano, Mark, que siempre ha sido un jodido idiota con un complejo de superioridad de mierda, estaba a su lado, sonriendo como un puto gato que se ha comido la crema. Yo, que me llamo Alex, estaba sentado en la otra punta de la mesa, tratando de no poner los ojos en blanco ante su evidente complicidad. Richard siempre ha sido un hombre de tradiciones, de esas que él considera inquebrantables. Para él, el legado de la familia era el negocio de construcción, una empresa que mi abuelo fundó con el sudor de su frente y que mi padre, para ser sinceros, ha ido arrastrando por el barro durante la última década. En su mente, yo era un bicho raro, el artista de la familia porque me dedicaba a la programación, un oficio que él consideraba un jueguito de ordenadores. No importaba que mi startup estuviera despegando de forma brutal, o que estuviera haciendo más dinero que su negocio de mierda, en su mente, la tradición era la tradición y Mark era el puto heredero. Mark, que no ha sabido ni administrar su propia puta vida, para que se entienda la magnitud de la hipocresía. En medio de los brindis y las risas forzadas, Richard se levantó, carraspeó con un ruido que ya me sonaba a puto discurso, y el ambiente se puso tenso. Todos sabíamos que algo importante iba a salir de su boca, pero no nos imaginábamos la magnitud del desastre. Con una sonrisa en su cara, la más arrogante que le había visto en mi puta vida, anunció que había actualizado su testamento y que todos sus bienes, desde la casa familiar hasta la empresa, serían para Mark. Dijo, con la voz llena de un orgullo tan estúpido que me dio ganas de reírme, que mi hermano era el único que tenía la visión y la capacidad para llevar el negocio de la familia al siguiente nivel. Y luego, me miró, con esa puta lástima en los ojos que me hizo sentir la sangre hirviendo en las venas. Mark, a su lado, sonrió y me dio una palmadita en el hombro, como un puto maestro a su alumno. No pude soportarlo. Me levanté, tiré la servilleta en la mesa y me largué sin decir ni una puta palabra. Mi abuelo, Robert, que siempre ha sido mi cómplice silencioso, me dedicó una mirada de complicidad que me hizo entender que él sabía exactamente lo que yo sentía. Lo que ni Richard ni Mark sabían, ni tampoco se lo imaginaban, es que mi abuelo había sido el verdadero genio detrás de la empresa de construcción. Y lo que menos sabían, era que él también era el inversor silencioso de mi startup, y que había estado siguiendo de cerca cada uno de mis movimientos. Ellos creían que yo me había largado derrotado y humillado, pero lo que en realidad sentía era la calma que precede a la puta tormenta, y la satisfacción que solo se siente cuando tienes una venganza planeada al milímetro. La vida de Richard y Mark, tal como la conocían, estaba a punto de irse a la mierda. Y yo, por primera vez, estaba feliz por eso. Actualización 1. Después de dejar la casa de mis padres esa noche, me metí en mi coche y conduje sin rumbo por horas. Las calles de la ciudad de Rochester estaban extrañamente silenciosas, como si el universo entero me estuviera dando el espacio que necesitaba para procesar la mierda que acababa de pasar. Mi mente era un torbellino de emociones, rabia, humillación y una punzada de dolor que me recordaba la cruda verdad. Siempre fui el segundo plato, el hijo que estaba bien pero que nunca llegaría a la altura del primogénito, el heredero, el puto rey Mark. Mark, que ni siquiera había terminado la universidad y que vivía de las migajas que mi padre le arrojaba. Recordé las palabras de Richard, la forma en que su voz sonaba tan llena de convicción cuando me dijo que yo no tenía la visión para manejar el negocio familiar. Esas palabras se me grabaron a fuego, quemándome el cerebro y alimentando una ira que crecía con cada puto segundo que pasaba. Finalmente, llegué a mi apartamento, y la imagen de mi abuelo, Robert, sentado en la cabecera de la mesa, me vino a la mente.
Su mirada de complicidad me dio una pequeña y tenue esperanza en medio del caos. Él siempre había sido mi ancla, mi confidente, el único que de verdad creía en mí. Había sido él quien me había dado el capital inicial para mi empresa, creyendo en mi visión cuando mi padre se burlaba de mí y me decía que me dedicara a algo de verdad. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer, sin poder dormir. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados, y que, en vez de hundirme, iba a usar su desprecio como combustible. En ese momento, juré que les haría pagar por su arrogancia y por la humillación que me habían hecho sentir. Pasó un mes sin que hablara con nadie de mi familia, lo cual no era un problema para mí. De vez en cuando, recibía llamadas de mi madre, Carol, que sonaban a reproches velados. Me decía que mi padre estaba preocupado por mí, que lo había lastimado con mi reacción. Le respondí que un hombre no se puede lastimar por su propia arrogancia. También me llamaba Mark, con su tono burlón y condescendiente de siempre. Me decía que el negocio de mi padre iba bien, que tenía todo bajo control, y que me invitaba a comer con él algún día para que pudiera darme algunos consejos sobre inversiones inteligentes. Yo solo le decía que se fuera a la mierda. Había llegado a un punto en el que no me importaba lo que pensaran o dijeran. Lo único que me importaba era mi empresa, mi venganza, y mi abuelo. Un día, mi abuelo me llamó, y me dijo que mi padre y Mark se estaban quedando sin dinero. Me dijo que Mark había gastado una fortuna en un coche deportivo y en una casa que no podía pagar, y que Richard había perdido a sus clientes más importantes por la ineptitud de Mark. Me dijo que el negocio se estaba yendo al carajo, y que los dos se estaban quedando en la calle. Y yo, que me había prometido no sentir nada por ellos, me sentí satisfecho. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba listo para servirles una puta cena fría. Actualización 2. Después de esa llamada con mi abuelo, el tiempo se estiró y se contrajo de una forma extraña. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta, había pasado un año entero desde aquella cena que lo cambió todo. A lo largo de ese tiempo, la distancia con mi familia se hizo cada vez más grande. Las llamadas y los mensajes de mi madre, Carol, pidiéndome que regresara y fuera comprensivo con mi padre, se detuvieron. Lo único que me llegaba de la casa familiar eran correos esporádicos con fotos, en las que siempre veía a Mark en el centro, con esa estúpida sonrisa de suficiencia que me hacía hervir la sangre. Borraba esos correos sin siquiera abrirlos, ya no me interesaba ver lo que hacían con sus vidas. Yo estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en mi propio éxito para perder el tiempo en la miseria de los demás. Mi hobby, como lo había llamado Richard de forma tan despectiva, era ahora un negocio de verdad. Tenía mi propia oficina en el centro de la ciudad, con ventanas que daban a un paisaje urbano que me recordaba constantemente lo lejos que había llegado. Tenía 10 empleados a mi cargo, todos ellos dedicados y apasionados por lo que hacíamos. Había invertido cada jodido centavo que tenía en el desarrollo de un software de logística inteligente para empresas de transporte, un nicho de mercado que la mayoría de la gente ignoraba pero que, en realidad, era increíblemente lucrativo. Y así, con trabajo duro y sin descanso, mi empresa había crecido de forma exponencial. Pero la verdadera prueba de mi éxito llegó cuando firmé un contrato con una de las empresas de transporte más grandes del país. Un puto contrato millonario que no solo me puso en el mapa, sino que también me dio una seguridad financiera que nunca pensé que tendría. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Dejé de comer ramen para dormir y empecé a comer lo que me diera la puta gana. Dejé de dormir en el sofá de mi apartamento y me mudé a una casa enorme con vistas al río. Dejé de ser el artista de la familia y me convertí en un hombre de negocios con todas las letras. Por otro lado, Mark, por lo que había oído de mi tía, no le iba tan bien. La empresa de mi padre, con la visión de Mark, se había ido por el caño. Mark, que creía que el dinero caía de los árboles, había gastado una puta fortuna en un coche deportivo que no podía pagar y en renovaciones estúpidas en la casa familiar. Mi tía, que no podía evitar chismear cada vez que me veía, me contó que habían perdido el mayor contrato que tenían, un contrato que había mantenido el negocio a flote durante años. El resto, eran solo rumores y especulaciones,
pero yo sabía que la empresa de mi padre se estaba yendo a la mierda. Y no podía evitar sentir una puta satisfacción al saberlo. Mi abuelo, Robert, me llamó hace una semana y su voz estaba llena de alegría. Alex, me dijo, su voz ronca de tanto reír, el niño prodigio está arruinando todo. Ha perdido el mayor contrato de la empresa por su ineptitud. Creo que se están quedando sin dinero para el café. Me reí, y no le pedí detalles. No me interesan. Solo me importa la cuenta bancaria. Y mi abuelo lo sabía. Actualización 3. Desde aquella última conversación con mi abuelo, la vida de mi padre y mi hermano se fue a la mierda. Y no lo digo con pesar, sino con la fría y cruda satisfacción de ver un plan maestro ejecutándose a la perfección. Mis tías, que al parecer tienen más tiempo libre del que deberían, se encargaban de mantenerme al tanto de la tragedia familiar. Por lo que me contaban, Richard se había visto obligado a vender el barco que tanto amaba para saldar deudas y, aún así, no era suficiente. El negocio, aquel puto legado que tanto valoraba, se estaba desmoronando a una velocidad alarmante, llevándose consigo la reputación y la poca dignidad que le quedaba a mi padre. Mark, por su parte, se había convertido en un puto parásito, viviendo de los escasos ahorros de mi madre y gastando lo poco que le quedaba en sus estúpidos caprichos. Me contaban que, de la noche a la mañana, había perdido todo, y que se había convertido en un hombre de 40 años que seguía viviendo de sus padres, lo que me parecía la ironía más grande de todas. Pasaron 3 años desde la cena que lo cambió todo. 3 años de silencio, de distancia, de ver mi propio éxito crecer mientras la vida de mi familia se iba a la mierda. Mi abuelo, Robert, había sido mi única conexión con mi pasado, y el único que me había apoyado en mi camino. Habíamos mantenido nuestra relación en secreto, y él me había estado guiando, dándome consejos, y ayudándome a construir mi imperio. Pero el año pasado, la vida me golpeó con un puño de hierro. Mi abuelo, mi roca, mi cómplice, murió. Su muerte me afectó de una forma que no esperaba. Sentí un dolor profundo, una tristeza que me ahogaba, y una sensación de pérdida que no me dejaba en paz. Pero, a pesar del dolor, sentí una profunda gratitud por lo que él había hecho por mí. Había sido él quien me había dado la oportunidad de ser exitoso por mi cuenta, sin la ayuda de mi padre, sin la aprobación de mi hermano, sin tener que rendirle cuentas a nadie. El día del funeral, todos estaban allí, vestidos de negro, con las caras largas. Mark, Richard, mi madre, todos estaban allí. Yo, a pesar de mi dolor, me senté en la primera fila, con la cabeza en alto y el rostro impasible. Nadie se atrevió a hablarme, a mirarme a los ojos, a preguntarme cómo estaba. Me sentía como un puto fantasma en mi propio funeral. Después del funeral, todos nos reunimos en la casa de mi abuelo para la lectura del testamento. Todos estaban nerviosos, inquietos, y yo, en cambio, estaba calmado, impasible, esperando el momento en que todo se fuera a la mierda. Mi padre, que no había querido hablar conmigo en 3 años, se sentó a mi lado y me miró con ojos llenos de súplica. Me dijo, en voz baja y con la voz llena de desesperación, que Mark había perdido todo, que no les quedaba nada, que si yo no los ayudaba, se quedarían en la calle. No le respondí. Lo miré a los ojos, y me di cuenta de que su arrogancia se había ido, y que solo quedaba un hombre derrotado y desesperado. El notario, un hombre de unos 50 años con un traje gris, se sentó en la cabecera de la mesa y abrió el testamento. Mi padre y mi hermano se veían impacientes, esperando que sus nombres salieran de la boca del notario, esperando el gran cheque que les salvaría la vida. Mi madre, con la cara llena de lágrimas, me miró con lástima. Yo solo la miré de vuelta, sin sentir nada, sin sentir una puta emoción, solo sintiendo un vacío en el pecho. El notario, con una voz solemne, comenzó a leer el testamento. Mi abuelo, en un intento de dejarles una lección a todos, había dejado la mayor parte de su fortuna a la caridad, y solo una pequeña parte a sus familiares. Mi padre y mi hermano se veían derrotados, y sus caras se pusieron pálidas cuando el notario dijo que el resto de los bienes, la casa, los terrenos y el negocio, serían vendidos y donados a la caridad. Mis padres y mi hermano no podían creerlo. Se levantaron, gritando,
llorando y exigiendo una explicación. El notario, con una calma que me sorprendió, les dijo que había una última cláusula, un último deseo de mi abuelo. Y entonces, con una sonrisa en el rostro, el notario leyó la última página del testamento. Para mi nieto, Alex, leyó, con una voz que resonaba en la habitación. Él es el único con la visión y la capacidad para continuar con el trabajo de la familia. Él es mi verdadero legado. Mi padre y mi hermano se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Mi madre, en cambio, se echó a llorar y me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Mark, en un ataque de ira, se levantó de la mesa y me miró con ojos llenos de odio. Y yo, por primera vez en años, me sentí en paz. Había logrado mi venganza. Y al final, solo tenía una cosa que decirles: váyanse a la mierda. Actualización 4. Desde aquel día en que el notario leyó la última voluntad de mi abuelo, el mundo de mi padre y mi hermano se desmoronó por completo. La empresa de construcción, que para mi padre era el legado de la familia, se declaró en bancarrota al poco tiempo. Y no lo digo con remordimiento, sino con la frialdad de quien observa una reacción en cadena inevitable. Mi padre, que una vez fue un hombre orgulloso, se convirtió en una sombra de sí mismo, y la casa familiar, que él tanto amaba, fue vendida. Las tías, que antes me daban lástima por él, ahora me miraban con un miedo y un respeto que nunca habían tenido. No era por lo que tenía, sino por lo que había hecho. Mark, por su parte, se hundió en una espiral de deudas y alcohol. Me enteré por mi madre que se había gastado los pocos ahorros de la familia en una casa de apuestas y que vivía en un apartamento sucio, pidiéndole dinero a quien se le cruzara en el camino. Ya no tenía amigos, ni familia, ni nada. Era un hombre de 40 años que había perdido todo por su propia arrogancia. La última vez que lo vi, fue en la calle, y ni siquiera me reconoció. Me sentí un poco mal, pero luego recordé las palabras de Richard, la forma en que me había humillado, y la compasión se me fue al carajo. Han pasado 5 años desde la cena. Ahora soy dueño de un imperio. Mi empresa, la que mi padre llamaba mi hobby, se ha convertido en una corporación multinacional con sedes en todo el país. Mi abuelo me había dejado todo lo que tenía, pero no me lo había regalado, sino que me lo había dado como un voto de confianza, como una señal de que yo era el único que podía llevar su legado al siguiente nivel. Y así, con ese dinero, me había encargado de hacer crecer su legado y de honrar su memoria. Mi abuelo, Robert, era el único que me había visto de verdad, y por eso, él fue el único que había creído en mí. Mi madre, Carol, es la única con la que he mantenido una relación. Ella me llamó hace unos meses, pidiéndome que la perdonara por lo que había hecho, y me contó que mi padre estaba muy enfermo y que Mark no se había acercado a verlo. Me dijo que mi padre se sentía solo y abandonado, y que lo único que quería era verme por última vez. Yo, por supuesto, me negué. No iba a darles la satisfacción de verme de nuevo. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba listo para servirles una puta cena fría. Actualización final. Han pasado 10 años desde aquella cena. 10 años de silencio, de distancia, de ver mi propio éxito crecer mientras la vida de mi familia se desmoronaba. Y debo admitir, con un nudo en el estómago, que al final, la venganza es un plato que te deja un sabor amargo. No lo digo con arrepentimiento, sino con la cruda realidad de quien ha visto los resultados de sus acciones. Mi padre murió hace 2 años. Murió solo, en un hospital, con la cara de un hombre derrotado y con el corazón roto. Mi madre me llamó, llorando, pidiéndome que fuera al funeral. Me dijo que era su último deseo, que quería verme por última vez. Y, aunque me dolía negarme, sabía que si iba, lo único que encontraría sería más dolor y más resentimiento. Así que no fui. Dejé que mi madre y mi hermano se encargaran del funeral. Y, aunque me dijeron que Mark lloró como un puto niño, no me importó. Me había prometido a mí mismo que no iba a sentir nada por ellos, y lo logré. La venganza me había quitado el dolor de la traición, pero también me había quitado a mi familia. Me había consumido, y ahora, a pesar de tener todo lo que quería, me sentía vacío. No me arrepiento de lo que hice,
porque la traición fue demasiado grande. Pero el dolor de perder a mi familia, por mi venganza, nunca se irá. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Pero esta vez, les diría a la cara que son unos hijos de puta. Y quizás, solo quizás, eso me habría hecho sentir un poco mejor. Mi abuelo tenía razón. La venganza es un plato que se sirve frío, pero que te congela a ti también. Ahora, con mi imperio construido, me doy cuenta de que he perdido más de lo que he ganado. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero no tengo una familia. No tengo a nadie que me apoye, a nadie que me entienda, a nadie que me ame. Solo tengo mi soledad. Y, aunque a veces me duele, sé que es mi propia culpa. He creado un imperio, pero he perdido mi alma en el proceso. Y, a pesar de todo, no me arrepiento. La venganza es un camino sin retorno, y una vez que lo tomas, no hay vuelta atrás. Y, aunque me duela, sé que es lo único que me queda.